Alabado es Dios. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana. Dios te bendiga. Quiero enseñar este tema, cristianos carnales. Y nos vamos a dar cuenta cómo es posible de que hay cristianos que están llenos de los dones del Espíritu Santo, pero que aún son carnales. La Biblia muestra tres tipos de personas. El hombre natural, la mujer natural, es el que todavía no ha aceptado a Cristo. Y habla del hombre carnal y la mujer carnal, que es un cristiano que ya aceptó a Cristo, pero vive una vida carnal. Y habla en número 3, el hombre espiritual, la mujer espiritual, es el que ha crecido espiritualmente, que sabe discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Aleluya, lo que es de Cristo. Y vamos a ver que esta iglesia de Corintios tenía dones, pero que eran carnales. Primera de Corintios capítulo 1, verso 7. Primera de Corintios capítulo 1, verso 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia no le hacía falta ningún don de los 9 dones que Pablo enseñó en Primera de Corintios capítulo 12, verso 8 al 11. Ellos estaban llenos de los dones del Espíritu Santo, pero eran carnales. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 3 les dice, Primera de Corintios capítulo 3, verso 1, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disecciones, no soy carnales y andáis como hombres. Mire que eran cristianos. Pablo les dice, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eran niños espirituales. El niño espiritual con cualquier cosa lo engañan, cualquier cosa se come aunque le haga daño, porque es carnal. El niño espiritual no puede entender las cosas del espíritu porque es carnal. Tremendo. Esta iglesia le estaba dando muchos problemas al apóstol Pablo. Esta iglesia de Corintios. Esta iglesia que tenía dones del Espíritu Santo, pero eran carnales. Cuando usted va al capítulo 11 de este mismo libro, Primera de Corintios, en el versículo 20, usted se da cuenta que esta gente se emborrachaba. Bebían alcohol, bebían sidra, cerveza, porque eran carnales. Porque el hombre carnal no es espiritual. El hombre carnal solo piensa en las cosas de esta tierra. No piensa en la santidad, no piensa en la consagración a Dios. No piensa en el culto verdadero que Dios recibe. No piensa en el pecado, cómo ofende a Dios. Eran carnales. Era necesario que estos hombres y mujeres maduraran, que llegaran a la estatura de ser un hombre espiritual, una mujer espiritual. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disecciones, no soy carnales y andáis como hombres. Había pleitos entre ellos, había disputa. Aleluya. Y usted puede ver Primera de Corintios 11:20, que se emborrachaban. No respetaban la Santa Cena. Cuando había Santa Cena en la congregación de ellos, llevaban cerveza, llevaban alcohol para emborracharse. Y eso es pecado. La borrachera, la embriaguez es pecado.
delante de Dios. Lo hacían porque eran carnales. ¿Sabe que en esta iglesia de los Corintios había mucho pecado de inmoralidad? En Primera de Corintios capítulo 5, verso 1 al 5 encontramos que dentro de la iglesia había pecado de inmoralidad, que Pablo tuvo que reprenderlos. Corintios capítulo 5, verso 1, mire, dice Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien habernos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente ya como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Versículo 9: os he escrito por esta carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o fornicario, o ladrón, como el tal, ni aún comáis. Estos cristianos de Corinto querían todavía adorar ídolos, querían vivir en el pecado de la fornicación, querían estar en la avaricia, todavía hablaban palabras de maldición, todavía estaban en borracheras, todavía tenían el deseo de robar. Por eso el apóstol Pablo los reprendió, les redarguyó el pecado para que cambiaran, para que maduraran. Pablo amaba mucho a esta iglesia de Corintios. Por eso les estaba enseñando la doctrina para que llegaran a la estatura de ser un cristiano maduro. Porque Dios quiere llevar cristianos maduros, personas que sean maduros en su alma, que su alma tenga madurez. Por eso en Efesios capítulo 4, verso 13, dice que hay que dar una medida, y la medida es de la plenitud de Cristo. La medida es del varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el capítulo 6 de Primera de Corintios, verso 19 y 20, Pablo les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo les enseña: miren, cuiden ese templo, cuiden su vida, cuiden su cuerpo, porque es templo y morada del Espíritu Santo. No lo den al pecado. Dejen de ser carnales, conviértanse en verdaderos cristianos espirituales, verdaderos siervos, ministros del Espíritu. Así hay muchos hoy en día, como esta iglesia de Corintios, que eran carnales, que tienen dones, pero que todavía son carnales. Volvamos al capítulo 1, Primera de Corintios 1:7. Ahí vemos de que esta iglesia estaba llena de dones del Espíritu Santo. De tal manera, dice el apóstol, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estaban llenos de dones del Espíritu Santo, pero todavía eran carnales. Dejemos de ser cristianos carnales y convertámonos en cristianos espirituales. El verdadero cristiano que Cristo viene a llevar son los espirituales. Los carnales se van a quedar, porque el carnal le falta consagración, le hace falta consagrarse bien a Dios, le hace falta practicar la santidad a Dios. El carnal
no ama las cosas espirituales, las cosas celestiales de arriba del cielo. Él solo piensa en las cosas de la tierra. No piensa en la venida de Cristo, que hay que estar preparado para la venida de Cristo. Cristo viene a levantar una iglesia espiritual y los carnales se van a quedar y los naturales que no aceptaron a Cristo. Cristo no viene a llevar una iglesia carnal. Cristo viene a llevar una iglesia espiritual. Una iglesia que está consagrada, practicando la santidad, amando, vigilante a la venida de Cristo. Está vigilante. Está con los ojos abiertos, con el oído abierto, con los sentidos bien ejercitados a la venida de Cristo. Atento a la venida de Cristo. Esta palabra nos confronta y nos llama a ser cristianos espirituales, porque Cristo pronto viene, año 2022, y la venida de Cristo está más cerca, cerquita. Es tiempo de dejar de ser carnal y convertirnos en verdaderos cristianos espirituales por medio del Espíritu Santo. Amén y amén.